Muy buenas a todos, ¿qué tal? Buenas Vamos a tardes. comenzar ya una entrevista muy interesante en la que vamos a abordar el mundo del océano y ver hasta qué punto estamos generándole un daño a nuestros mares y océanos, en qué condiciones está el agua de mar, qué impacto estamos generando y bueno, y qué podemos hacer también para revertir estos problemas, poniendo el foco sobre todo en eh, o sea, hasta qué punto podemos conseguir un agua de mar de calidad hoy en día teniendo el panorama que tenemos, ¿no? Hablaremos de contaminación y de temas poco conocidos y enseguida vais a saber a qué me refiero con esto. La entrevista es, bueno, tengo el lujo de estar aquí conversando hoy con el doctor José Luis Peña. Él es oceanólogo, lleva toda la vida dedicado a estudiar los mares y océanos. Y bueno, él es también, tiene especialidad en química marina y se licenció en la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, en México. Además, es doctor en ecología marina y su principal área de investigación es el fitoplancton tóxico, también conocido como marea roja. Y a esto me refería de que es algo que muy poca gente sabe, ¿no? Este fenómeno en qué consiste de la marea roja y hasta qué punto nos afecta, porque está muy directamente relacionado también con vosotros y enseguida vamos a conversar cómo puede llegar este fitoplancton tóxico a nuestra vida y cómo le estamos afectando nosotros al océano para que esto se multiplique o no. Y interesante también es que él ha sido presidente del grupo de trabajo sobre mareas rojas del Caribe. Es un proyecto impulsado por la UNESCO, o sea que conoce este tema muy de cerca. Además, él lleva 40 años dedicado a estudiar el océano y es profesor durante estas 4 décadas de oceanología y de química. Entonces, realiza todo tipo de análisis al agua de mar, que de esto también tenemos que conversar, ¿no? El agua de mar está contaminada, no lo está, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a buscar el punto de equilibrio y con rigor científico. Y hay algo muy importante también, y es que el doctor José Luis Peña es uno de los profesores del curso avanzado de talasoterapia que creamos y organizamos desde Amares Bio. Entonces tenemos el lujo de contar con él como uno de los 6 profesores que estamos al frente de este gran proyecto. Entonces, después de esta larguísima presentación excelente y detallada, José Luis, muy buenas, vamos a comenzar. Muchas gracias por Hola, ¿qué este tal? ratito. ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por la presentación. Pues aquí estamos, dispuestos para conversar, charlar y hacer un esfuerzo por responder las inquietudes que mucha gente debe de tener y bueno, las preguntas que nos interesa que la gente conozca, la verdad de lo que ocurre en los océanos. Sí, y Estamos listos. yo te voy a preguntar porque el punto de partida para mí es, hay como 2 extremos hoy en día, ¿no? Los que en la sociedad, los que piensan que el agua de mar está toda contaminada porque recibimos muy malas noticias, ¿no? En los medios de comunicación y todo, de los plásticos, de los vertidos, y parece como quizá no tenemos, no nos hacemos una idea de lo inmenso que es el mar. Mucha gente llega a pensar que está todo sucio y que el agua además no sirve para nada. Además de que está contaminada porque es muy salada, cosa que es mentira, como bien sabemos, ¿no? Ese es un punto. Luego está el otro, y es entre las cientos de miles de personas que somos conscientes de qué es el agua de mar de verdad y que conocemos de sus beneficios para la salud, hay también una afirmación muy rotunda que se hace, José Luis, y es que es imposible que el agua de mar se pueda contaminar con bacterias de procedencia terrestre porque hay un fenómeno como el de la osmosis que destruye todas las bacterias patógenas al instante. Y por eso lo digo así de claro, porque hay 2 extremos. O no vale nada, o siempre vale el agua de mar, es perfecta, en cualquier sitio la puedes coger. O sea, tenemos esos puntos. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero plantear ante este contexto es que nos expliques qué es contaminación,
¿vale? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este Claro. término? Y si hay alguna diferencia o no con una palabra que se escucha mucho que es polución y se tiende a diferenciar, como que no se contamina si se poluciona, un rollo que yo Ya, sé que hay mucha sí, confusión sobre esto. Entonces, ponnos claridad en este punto. ya. Bueno, Todo tuyo el micrófono. es un tema bastante interesante hablar de contaminación. Hay mucha polémica al respecto, pero hay una sola verdad, ¿sí? Vamos a definir en principio qué es el concepto de contaminación. Si nosotros consideramos un ecosistema, llámale agua, aire o tierra, un ecosistema que no ha sido alterado, un ecosistema natural cuyas condiciones son prístinas, que es el término que en ecología llamamos prístino, un ecosistema natural que no ha sido modificado o alterado por la intervención ni de la propia naturaleza y mucho menos del hombre. Entonces, hablamos de un ecosistema prístino. Pero un ecosistema deja de ser prístino en el momento en que alteramos sus condiciones naturales. Y esta alteración puede ser por diferentes orígenes, tanto naturales, pero fundamentalmente por alteraciones producidas o inducidas por la intervención humana. Cuando nosotros en el ecosistema, vamos a acotar ahora hacia el ecosistema acuático, en el ecosistema acuático, principalmente la franja costera, donde hoy por hoy habita más del 60% de la población mundial en la franja costera de todo el planeta, entonces tenemos un número importante de seres humanos habitando ahí, quienes en nuestro día a día estamos generando desperdicios. Y estos desperdicios principalmente se manifiestan como vertimiento de aguas residuales. Pueden ser aguas residuales de origen doméstico que contienen residuos fecales, detergentes, fármacos y una serie de productos que para el aseo doméstico y nuestra vida cotidiana utilizamos el champú en la regadera y todo demás. Todo eso va a los sistemas de tratamiento que dependiendo de las ciudades, de las alcaldías, de las municipalidades, pueden ser sistemas bastante eficientes o pueden ser sistemas muy deficientes. Y entonces, dependiendo de la calidad del tratamiento, vamos sí o sí a estar virtiendo residuos que van a alterar el ecosistema, insisto, de la franja costera. Estoy hablando nada más de residuos domésticos, pero un aporte importante es el de los residuos industriales. Tenemos diferentes tipos de industria de agrícola, los fertilizantes, los herbicidas que producen compuestos organoclorados, que por el lavado de las lluvias y los ríos nos van llevando estos productos también al ecosistema marino. Las fábricas, las procesadoras de alimentos van descargando grandes cantidades de materia orgánica, llámense en sentido estricto nutrientes, que van a ser degradados en el ecosistema. Pero así las cosas, entonces tenemos un aporte continuo de material que está alterando las condiciones naturales de nuestro ecosistema. Cuando nosotros alteramos las condiciones naturales de un ecosistema, podemos afectar y directamente en lo que podemos dividir que en ecología hay dos conceptos que componen a un ecosistema. Uno es el biotopo, que se refiere al medio físico, en este caso el agua o el sustrato, el fondo, ese es el biotopo. Y la biocenosis. La biocenosis es el conjunto de organismos vivos, sean vegetales o animales o microorganismos, bacterias, virus, que habitan en ese ecosistema o que junto con el biotopo nos conforman este ecosistema. Cuando estamos haciendo el vertimiento de materiales que son adversos o nocivos al desarrollo óptimo de este biotopo y esta biocenosis, entonces estamos contaminando. Eh, Platicabas o comentabas del concepto de polución. Polución, para mí, no es un término aplicado correctamente en nuestro castellano, aunque está oficialmente reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, me parece que por ahí de 1992 lo aceptaron, pero para mí es un anglicismo.
Si nosotros conversamos con las personas de habla inglesa, ellos se refieren a contaminación como con el término pollution. De hecho, hay una revista científica muy reconocida de distribución mundial y que tiene la publicación de artículos que hablan sobre contaminación, diversos tipos de contaminación, principalmente metales pesados, organoclorados, herbicidas, pesticidas, materia orgánica, etcétera. Entonces, este documento o esta revista se llama Marine Pollution Bulletin. Este Marine Pollution Bulletin publica ese tipo de artículos, ¿verdad? Científicos, de estricto rigor científico. Entonces, creo que malamente hemos traído el término polución hacia nuestro castellano, ¿sí? Y nos referimos a polución. Entonces, yo no te diferenciaría entre polución y contaminación, porque estrictamente hablando, polución también en inglés es la alteración del ecosistema. Luego, entonces, en castellano hablamos de contaminación. Entonces, manejemos un solo término, Vale, contaminación. te lo digo porque hay muchos vídeos en las redes cuando se busca información del agua de mar donde te dicen contaminación no es lo mismo que polución. De ahí viene esa confusión por la que te lo estoy planteando y que lo has dejado clarísimo. Y se tiende a decir que contaminación es bacteriológica y polución es todo lo demás. Entonces, ahí se crea el lío de que a nivel bacteriológico el agua de mar lo mata todo, lo descompone todo, pero claro, ensuciamos el mar. Entonces ahí ya el mar tiene otros procesos para deshacerse de la basura. Pero lo que yo quiero que quede claro aquí es que aquí vamos a hablar de contaminación como todas las agresiones que le estamos haciendo al mar desde todos los puntos de vista, ¿no? Y que entiendo que, bueno, el mar se defiende de diferente manera de esos ataques o de ese impacto, porque ¿cómo hace para deshacer las bacterias? Esto es interesante que lo puedas explicar, ¿no? Los mecanismos para eliminar bacterias patógenas. Y pregunta concreta, ¿desaparecen las bacterias patógenas terrestres cuando llegan al mar al instante y de forma inmediata? ¿Esto no es un problema para el agua de mar? Bueno, definitivamente sí es un problema. Sí es un problema porque como te he comentado al inicio de la charla, bueno, el 60% de la población mundial está habitando en la franja costera. Las descargas de aguas residuales domésticas e industriales, muchas veces desmesurada y de forma continua, están alterando nuestro ecosistema. Cierto que el océano o el mar tiene lo que en oceanografía llamamos la capacidad de dilución o la capacidad de autodepuración. Podemos hablar de una autodepuración cuando yo le vierto 1 litro o 2 litros de agua, tal vez 100 litros de agua contaminada. Bueno, rápidamente eso se va a diluir y como tú también utilizabas el término, la ósmosis. Una bacteria patógena es una bacteria cuya concentración de sales, de acuerdo al origen de la vida hace 2.500 millones de años, tendrá tal vez un 9% de contenido de sales. Luego entonces el océano, que tiene un 35% en promedio de concentración de sales y minerales, entonces va a generar lo que se conoce como el proceso de ósmosis. La ósmosis es el intercambio de los solutos de una parte a otra a través de una membrana. Entonces, la membrana de la bacteria, la membrana bacteriana, va a ser la pared celular que entonces va a permitir el flujo de mayor concentración, o sea, es decir, del agua oceánica, hacia al interior de la bacteria. Esto va a hacer que la bacteria explote, se va a destruir. Y esto puede ocurrir en un lapso de minutos y tal vez horas, pero va a depender de qué tanta agua estemos virtiendo. Si yo te tiro 1 litro de agua, 100 litros, 1.000 litros de agua en océano abierto, pues tal vez la dilución se dé muy rápido y en 10 minutos ya no tengo bacterias. Pero yo estoy arrojando millones de litros de forma continua en la franja costera, de manera constante, entonces estoy alterando ese ecosistema. Va a ser la dilución al revés. Las aguas residuales están diluyendo el océano. Consideremos también la profundidad. La profundidad promedio de nuestro océano mundial, que ocupa el 75% de la superficie terrestre, tiene un promedio de profundidad del orden de los 4.000 metros. Esto significa que vamos desde bahías cerradas o semicerradas que pueden tener una profundidad por medio de 40 metros, te acercas a la franja costera, hacia la playa y vas a tener 1 metro, 2 metros, 3 metros. Una dársena portuaria puede tener tal vez
10, 11 metros, pero el promedio de una bahía anda del orden de los 40 metros. Y luego son sistemas semicerrados. Entonces, ahí estás aportando agua y el tiempo de remoción, el tiempo de permanencia de esas aguas residuales que están alterando, no nada más arrojando bacterias, están arrojando nutrientes, están alterando térmicamente, están arrojando por ríos también pesticidas y herbicidas y demás. Y todo esto se va a convertir en un caldo nutritivo en la franja costera que va a alterar nuestro ecosistema y las bacterias no van a desaparecer en términos de horas. Las bacterias van a durar ahí muchísimo tiempo y es lo que ha llevado a muchas localidades a decidir esta playa prohibido bañarse. De hecho, hay parámetros internacionales que establecen que las aguas para uso recreativo, es decir, que un bañista llega en la etapa del verano o en la Semana Santa, que son los periodos de vacaciones, donde aumenta la temperatura, al menos en el hemisferio norte, y tenemos mayor temperatura, entonces tenemos mayor proliferación bacteriana. Entonces cierran las playas porque se rebasa el límite permisible de 200 colonias de bacterias por litro de agua. Cuando se rebasa eso, la playa se cierra. De otra forma, no veríamos playas cerradas. Si no hubiese contaminación o polución a lo que se refieren algunas otras personas, que ya no voy a utilizar el término polución, nos acotaremos a contaminación, y ya hemos hablado de polución. Si no ocurriera esa contaminación, las playas no se cerrarían. Hay un dato interesante. La Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo un estudio y encontró que muchas de estas bacterias, y específicamente las productoras de la hepatitis, son concentradas, son bioacumuladas por mariscos. Entonces, cuando algunas personas consumen mariscos, están llevándose esas bacterias hacia su organismo y entonces van a adquirir el virus o la hepatitis, ¿sí? Entonces, al estar contaminados por hepatitis, se habla del orden, ese estudio de la Organización de las Naciones Unidas habla del orden de los 2,5 millones de personas, perdón, 250,000 personas que se pueden infectar a nivel anual de hepatitis. Y 25,000 de estos casos son fatales. Por eso se lleva al cierre de las playas. Luego, entonces, para concluir, sí hay contaminación bacteriana en la franja costera, acoto, la franja costera, en bahías cerradas, semicerradas. Océano abierto es otro tema, hay mayor profundidad. Tenemos diferentes procesos oceánicos que son las corrientes, los remolinos, los giros oceánicos, las urgencias marinas, todo eso contribuye a que no se tenga la facilidad del desarrollo o la proliferación bacteriana. Pero en la franja costera sí hay contaminación bacteriana. Así es. Mira, se utiliza mucho un caso, un ejemplo que se dio hace ya, creo que por lo menos 20 años, y es en la bahía de Biscayne, en Miami. Hubo una rotura de unas tuberías de cloacas donde todos los desperdicios fueron al mar, a las playas. Entonces, esto pues, fue como una alarma social, política, se cerraron las playas por esa contaminación. Este es un ejemplo que siempre, bueno, que está publicado en los libros de Ángel Gracia, que fue un gran divulgador del agua de mar, y otras muchas personas siempre utilizan este ejemplo. ¿Por qué te lo estoy comentando? Porque se usa lo que allí pasó para justificar que en 1 o 2 días el mar se autolimpió. Entonces, lo que parecía algo gravísimo, pues el mar tuvo la capacidad de ir recuperando su equilibrio, ¿vale? Ahora, tenemos otro ejemplo que es donde tú vives, ¿verdad? Por esa zona es Playa Hermosa, ¿vale? Una cosa es un vertido puntual de gran cantidad, pero que luego ya para y el mar en unos días se va a ir autolimpiando, es un hecho, pero eso no justifica que el agua se limpie al instante, como tú muy bien estás explicando. Ahora, tenemos el otro ejemplo de Playa Hermosa, si no me equivoco, ese es el nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Porque ahí no ha sido de un día para otro que se ha limpiado. Ahí el problema estaba en continuidad. ¿Qué sucedió? Cuéntalo. Sí. Bueno, mira, vamos a abordar primero el tema de lo que estás comentando de la bahía de Biscayne, en Sí. Biscayne, algo así del nombre, en el área de Miami. Esta descarga, sí, he leído al respecto.
Sí, ocurrió el rompimiento de una tubería, se arrojaron algunos miles, no sé si cientos de miles de litros de aguas residuales, pero la fisiografía, vamos a llamar así, la fisiografía se refiere a la estructura costera, ¿sí? De esa bahía, digamos, es una bahía semiabierta. Entonces, el flujo de las corrientes por esa área es mucho mayor que yo decía hace rato, me refería a bahías cerradas o semicerradas. En el caso de nuestra bahía, nosotros habitamos acá en el norte de Baja California, hablamos de la bahía de Todos los Santos. Está delimitada al sur por la que conocemos como Punta Banda y al norte por Punta San Miguel. Y en el medio tiene una isla, la isla de Todos Santos. Entonces, por el norte nos entra corriente del agua de California y esa tiene un tiempo de residencia de 2 a 3 días dentro de la bahía. Entonces, si nosotros estamos virtiendo, y es el caso de que nuestra municipalidad, de manera, y lo voy a decir abiertamente, irresponsable, están desechando las aguas residuales sin tratamiento, sin tratamiento. La planta de tratamiento es hoy por hoy obsoleta, tiene varios meses sin funcionar. Entonces el agua de uso doméstico se vierte a la costa, va a dar precisamente a Playa Hermosa y de ahí es transportada lentamente, muy lentamente hacia todo el contorno de nuestra bahía. Entonces, de norte a sur va siendo transportada y entonces tenemos el vertimiento continuo y es un caldo, decía yo, un caldo nutritivo rico en bacterias, que quienes se tienen el arrojo, el atrevimiento, ya sea por avesados o por desconocimiento, de irse a bañar a esas aguas, salen con conjuntivitis, con hepatitis, con salmonela, con escherichia y una serie de enfermedades y la municipalidad de manera irresponsable continúa haciendo esto. Entonces, es una bahía semicerrada, el tiempo de recirculación del agua es muy lento, 2 a 3 días, ¿sí? Dependiendo de la época del año. Y si lo comparamos con lo que pasó en Miami, ahí es una bahía semiabierta y entonces el flujo es más continuo. Y no están arrojando agua de manera continua, fue un percance. Un Puntual. percance, lo resolvieron, detectaron que había bacterias, cierto, en el momento del percance, pero cuando resolvieron el problema, a las horas o al otro día ya no había bacterias, claro, por la capacidad de dilución del océano. La profundidad de esa bahía es mayor que la profundidad de nuestra bahía. Entonces, es importante también hablar o conocer la circulación y la profundidad del el cuerpo de agua al cual estamos refiriéndonos. Es Y importante. si fuera cierto ese eslogan de que desactiva las bacterias patógenas al instante, entonces esta playa, la vuestra, no estaría así, esa bahía, porque es que se cae por Claro, su propio peso esa claro. mentira que está tan expandida y que hace que muchas personas, partiendo de la base de que quien está diciendo eso es un experto en agua de mar, entonces hacen caso, van a la orilla, cogen el agua, partiendo de la base de que no se contamina. Y esto es un riesgo. Esto no es tomar agua con las mayores garantías, como nosotros promovemos. Nosotros estamos totalmente a favor del uso del agua de mar, nos dedicamos a eso, pero ¿para qué vamos a poner en riesgo la salud de una persona? Y aquí viene la siguiente pregunta y es, tal y como están las costas, ¿dónde tenemos que ir y por qué a recoger agua de mar? ¿Qué diferencia hay entre alta mar, mar adentro? ¿Qué significa profundidad? ¿Es 1 metro? ¿Es 20? Dándose algunas pautas sobre esto para los que quieren, bueno, quizá conseguirse agua más limpia, de mejor calidad. Muy bien, bien. Mira, yo he escuchado a algunas personas en España, aquí en México, de que pueden ellos extraer agua de la franja costera y simplemente filtrándola ya tienen agua limpia, agua depurada, lo cual adolece de toda verdad. Porque si bien depende del tamaño del filtro que estemos utilizando, cuando decimos microfiltrarle, estamos hablando de micras. Entonces, las bacterias tienen un tamaño del orden de las 4 a 5 micras, las bacterias más pequeñas. Si utilizamos un tamaño de poro menor que ese, entonces estamos eliminando bacterias, cierto, pero no estamos eliminando contaminantes. Si te estoy hablando ahora de metales pesados, de fármacos, de productos organoclorados, derivados de los herbicidas, de los pesticidas, de todos aquellos agentes que se utilizan para la agricultura, los fertilizantes.
los materiales de desecho doméstico, el amonio, los nutrientes, los nitratos, los fosfatos, están sumamente enriquecidos en la franja costera y no sabemos qué estamos filtrando y nos lo estamos llevando. Entonces, te decía, el océano tiene un promedio de profundidad de 4 kilómetros. Hay zonas como la fosa de Marianas que tiene los 11 kilómetros, la fosa de Cariaco en Venezuela que también tiene del orden de los 8 o 9 kilómetros, ¿sí? Pero en promedio son 4 kilómetros. Cuando nosotros hablamos de agua de mar profundo, nos referimos a una agua que está más allá de los 200 metros, más allá de los 200 metros de profundidad. Entonces, tenemos que la plataforma continental es, en promedio, tiene los 200 de la superficie. El fondo de la plataforma continental son los 200 metros. Más allá, hablamos de mar profundo, más de 200 metros. Luego, cuando colectamos agua en una profundidad menor, no estamos hablando de agua de mar profundo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder obtener agua de mar profundo? Afortunadamente hay procesos oceánicos que, al igual que ocurre en otro fluido en el cual vivimos diariamente, que es el aire es un fluido y como tal circula por diferencias de temperatura y nos genera ciclones o giros que nosotros conocemos dependiendo de su velocidad como tormentas tropicales, como ciclones o huracanes. Tornados en algunos lugares les llaman. Entonces, esto depende de la diferencia térmica y son giros que pueden ser en dirección de las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un giro en contra de las manecillas del reloj, es un giro divergente y es lo que nos produce un ciclón. Y esto nos trae aire de la superficie hacia arriba. Y en el océano ocurre lo mismo. El agua es un fluido y también por diferencias térmicas se generan y por las corrientes el encuentro de corrientes de masas de agua de diferentes temperaturas se producen esos giros. Ese giro, si es divergente, nos va a traer agua de mar profundo. Entonces, no tenemos que bajar a los 200 metros. El agua proviene, ya sea por una surgencia costera o ya sea por un giro oceánico, proviene de una profundidad mayor de los 200 metros. Entonces, es de cuenta que es un manantial de agua oceánica allá dentro en el océano. Y eso hay varias formas de poder encontrarlos, es decir, dónde se encuentran. Existe hoy día la tecnología de la oceanografía satelital, es toda una área de estudio, la oceanografía satelital, que nos permite por diferentes sensores remotos de satélites que están orbitando, ya sea polarmente o de órbita estacionaria, ellos están, mientras la Tierra está girando, ¿sí? Entonces, estos están enviando señales de radar. Hay un equipo que se llama el radar de apertura sintética, que por sus siglas en inglés es conocido como SAR. La Agencia Espacial Europea, la NASA, la agencia japonesa y otras agencias tienen satélites con ese equipo. Entonces, este equipo nos manda ondas de radar hacia la superficie del océano y ya está todo estructurado, ya hay un algoritmo de que llamamos la altura del geoide, el centro real de la Tierra, y entonces nos mide con precisión de milímetros el tiempo en que tarda la señal en llegar a la superficie del océano y regresar, nos puede estimar cuál es la altura del océano. Cuando nosotros tenemos un giro divergente, estamos encontrando que el nivel del mar está arriba. Entonces, ahí, y se ven en las imágenes satelitales, se ve perfectamente el giro, en qué área, y lo podemos georreferenciar. Yo puedo saber, por esa señal de satélite, en tiempo real, dónde se encuentra ese giro oceánico, donde está brotando como un manantial agua de mar profundo. Esa agua de mar profundo está 20 o 30 kilómetros fuera de costa y llega a la superficie, pero no la extraemos de la superficie, sino que la extraemos de 20, 25 metros o 30 metros bajo la superficie. Cuando el giro es convergente, el agua ahí se genera un hundimiento. El sistema del radar de apertura sintética nos va a detectar un hundimiento, no un nivel más alto, sino un hundimiento. Entonces, hay una mayor distancia, mayor tiempo de regresar la onda, y entonces ahí hay un hundimiento de masas de agua. Ahí ni sacar el agua,
¿sí? Porque es un remolino que está chupando agua hacia el centro. Entonces nosotros buscamos el agua de mar profundo, que es agua que está emergiendo. La obtenemos y es agua que viene de abajo y que por los procesos microbiológicos, por los procesos químicos que ocurren en el mar profundo, toda esa materia orgánica que proviene de las heces fecales de los peces muertos, de toda la materia oceánica, materia orgánica que ha muerto, se va a remineralizar y entonces nos la está regresando este mar profundo en forma de vitaminas, de minerales, de nutrientes, pero no en un exceso como los que tenemos en la franja costera, ¿sí? Entonces, esta agua es una garantía de que es de muchísimo mayor calidad que una agua de la franja costera. No sé si respondo la Sí, pregunta, clarísimo, ¿sí? sí, sí. Hablando de agua de mar profundo, Vamos. eso es mar profundo, Está, ¿sí? está muy bien porque hay remolinos o, como ha dicho, giros hacia abajo, giros hacia arriba y lo has, bueno, ha sido muy, muy claro. De hecho, muchos estarán preguntando si cuando hablas de giros te refieres a vórtice o es algo diferente, ¿no? Porque hay quienes recomiendan extraer el agua de mar de los vórtices, otros de alta mar, mar adentro. Entonces, ¿vórtice es eso que estás comentando? Sí, ¿Lo puedes explicar para ti? es un sinónimo, el vórtice del giro oceánico es un vórtice, Claro, ¿sí? Es lo mismo, estamos es hablando de igual. un vórtice que un giro, Que claro. ahí, ¿qué sucede en esos vórtices? Me encantaría que contaras qué tienen de especial a nivel vida, que se mueve en un vórtice que no se da en otras partes del mar. ¿Qué sucede ahí en esos giros? A nivel Bueno, fitoplancton, y esto es para conectarlo con el fitoplancton bueno y el tóxico después. ¿Pero qué cierto. hay? Cierto. Bien, mira, te comentaba que muchas veces estos giros son procesos oceanográficos que ocurren cuando encontramos corrientes o frentes oceánicos con diferente temperatura en agua fría, en agua caliente, y entonces se genera un giro, ¿sí? Entonces, dependiendo de la intensidad de la corriente, de la diferencia térmica entre estas dos masas de agua, vamos a tener si el giro es divergente o es convergente. Pero cuando se forma este giro, independientemente si es divergente o convergente, es una isla. Y esto es una isla que puede tener una dimensión de pocos hasta cientos de kilómetros. Y entonces esa isla contiene una comunidad fitoplanctónica particular que está bien delimitada dentro de ese giro y es diferente a la que está fuera del giro. Esa comunidad fitoplanctónica se va trasladando junto con ese giro, ¿sí? Y se va desarrollando. Se va desarrollando un proceso de fotosíntesis. Y la fotosíntesis es producida por el microfitoplancton, mesoplancton y macrofitoplancton. Entonces, el plancton no son otra cosa más que células microscópicas de vegetales marinos, ¿sí? Que desde el origen, como por la evolución de las bacterias, las cianobacterias y ahora los grandes grupos de fitoplancton, principalmente diatomeas y dinoflagelados, realizan un proceso de fotosíntesis, que es la fotosíntesis. Es el proceso más importante, yo creo que de la vida del planeta, porque nos ha dado la oportunidad de respirar, de tener esta atmósfera oxigénica. Podemos los seres vivos disfrutar de este oxígeno. El fitoplancton nos genera más del 60% del oxígeno atmosférico. Contrariamente a lo que muchos años nos dijeron que eran los grandes bosques, ¿no? Los bosques perennes, bueno, sí producen mucho oxígeno, pero el principal contribuyente de oxígeno es el fitoplancton. Entonces, estas comunidades son muy particulares y son comunidades muy sanas porque tienen nutrientes. Hay una sucesión en este proceso, hay una sucesión como en todo ecosistema. Cuando inicia el giro, que trae agua de mar profundo, trae principalmente vitaminas del tipo de la vitamina B, ¿sí? Cianocobalamina, vitamina B, que son esenciales para el proceso fotosintético de las diatomeas. Las diatomeas es un grupo mayoritario del fitoplancton que producen unas frústulas de sílice y que predominan durante ese periodo inicial del giro. Posteriormente, en la sucesión fitoplanctónica pueden venir otros grupos, como pueden ser los cocolitofóridos o pueden ser los dinoflagelados. Aquí, cuando hablamos de dinoflagelados en océano abierto, hay especies del tipo de los
protoperidinoideos, que no son tan costeros, pero Esas que ya son palabras, eso yo estoy segura que, a no ser que nos escuche un oceanólogo, nos quedamos igual. Yo me quedo con que son diferentes tipos de fitoplancton, ¿no? diferente, ok, De estas cierto, células sí. de microplantas. Sí, hay una sucesión. Cuando esas vitaminas o esos minerales se los han agotado las diatomeas, Sí. ¿sí? Entonces viene una sucesión. Ya no pueden seguir desarrollándose y entonces viene otro grupo que puede desarrollarse y que son los dinoflagelados. Es otro grupo diferente de algas. Y ya hay diferentes De algas. fitoplancton. Y luego el zooplancton. Y de ahí tenemos el zooplancton que en la trama trófica, ojo, no hablar de cadena trófica porque no es un eslabón con un eslabón, son diferentes relaciones tróficas, es una red. En la malla trófica, el zooplancton son los organismos que no son capaces de producir su propio alimento y tienen que consumir al fitoplancton. Entonces, el zooplancton son especies oceánicas, en este caso, hablando de, sí, muy características y consumen a este fitoplancton. Son zonas muy productivas. Hay mucho zooplancton. Y en consecuencia, tenemos, siguiendo con la trama trófica, la posibilidad de desarrollo de pequeños peces, cardúmenes de peces en la parte oceánica, que son las sardinas, las anchovetas, perdón, las lisas, todos los peces fitófagos que comen fito y zooplancton, ¿sí? O plantófagos, ¿sí? Y de ahí, bueno, pues lo que sigue, vienen las especies carnívoras, ya tenemos especies más grandes y nos vamos hacia el atún y demás, ¿no? Entonces son ecosistemas muy particulares y que realmente son muy, desde el punto de vista ecológico, muy sanos y que permiten el desarrollo de una sucesión de comunidades que van a tener éxito en diferentes etapas y hay como resultado una alta productividad en el océano. Es lo que tenemos. Lo que no ocurre en la parte continental ¿Qué, o cercano a la playa. qué diferencias tenemos en el agua de mar entre la del vórtice o la de alta mar y la orilla? De forma, para los que no sabemos casi nada del mar, o sea, los que no somos Sí. Bueno, especialistas, de una manera sencilla, sí. ¿por qué agua de Playa, adentro y no de la orilla? A nivel, playa, océano. sí, Bacterias. Muchas bacterias en la orilla. con posibilidades de tipo patógeno. Metales pesados, pesticidas, organoclorados, fertilizantes, materia orgánica, nutrientes en exceso, no vitaminas, fitoplancton tolerante a la contaminación, ¿sí? Océano, no bacterias, muy poca probabilidad de metales pesados, ¿sí? O si los hay, serán en muy baja concentración. Poca probabilidad de microplásticos, comparado acá tenemos muchos microplásticos. Poca contaminación, no hay contaminación por materia orgánica en el océano, ¿sí? Entonces, no microplásticos, no bacterias, no contaminación por materia orgánica, nutrientes, pero no en exceso, sino los necesarios. Vitaminas, que acá no hay vitaminas. Mm, Acá hay fármacos, acá no hay fármacos. Entonces, ahí hay una gran diferencia. claro. Y estoy hablando de agua filtrada. Filtrala acá, lo único que le vas a quitar son las partículas en la playa, el agua costera, el agua de playa le vas a quitar partículas tal vez nocivas y bacterias, pero no quitas nanoplásticos, no quitas virus, no quitas metales pesados, no quitas nutrientes en exceso. Y acá, pues no tienes nada de eso en el océano. Pues Creo me que es... parece que ha quedado clarísimo. Vamos, esta pregunta yo sé que se la hace mucha gente y a mí me la hacen de manera muy recurrente. ¿Qué Sí. diferencia entre, bien, por qué no puedo coger agua de la orilla y sí de alta mar? Esto es el día a Bueno, día, de los y mensajes que nos yo, llegan a Mares Bio, ¿no? Así que y ha yo te quedado claro. lo, De hecho, hay yo te mucha lo gente, puedo, yo te José, aseguro esto porque yo he realizado el experimento. has De hecho hecho, los análisis. estoy en proceso de redactar un artículo hablando de estas diferencias. He tomado agua de mar de la zona costera, he tomado agua de mar de la zona del océano abierto y he tomado agua de mar del giro oceánico. Y estoy encontrando las diferencias que ahora he mencionado, ¿sí? Hay un concepto que nosotros denominamos y que son fundamentales para hablar de la calidad del agua, que son la demanda química de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Su nombre lo dice, ¿no? La demanda biológica es qué tanto oxígeno te va a requerir la comunidad
de los organismos vivos que son oxigénicos, ¿cuánto oxígeno te van a consumir para seguir viviendo en 5 días? Les llama la DBO5, demanda biológica de oxígeno. Y la otra es la demanda química. ¿Qué tanto oxígeno te van a consumir los compuestos químicos para oxidarse y poder degradarse? Entonces, la DQO y la DBO en la franja costera, en la agua de playa, son muy altas, son muy altas. Y acá en el agua de giro son muy bajas. Esto nos habla claramente de la calidad del agua. Entre más alta sea la DBO y la DQO, menor es la calidad del agua. Y eso es algo que también estamos escribiendo al respecto en el artículo que ya te he comentado. Así es, y se compartirá. Muy bien, de hecho, bueno, con esto queda claro que por más que uno coja agua de mar, o sea, coger agua de mar de la orilla, obviamente uno no se va, como decir, no se va a morir por beber agua de mar, un trago de la orilla o beber unos cuantos litros, porque esto es otro mensaje típico que me escriben cuando publicamos entrevistas o charlas, me dicen, pues yo bebo agua de mar de la playa y a mí no me ha pasado nada. No, si no estamos hablando de que te mates de un día para otro, no estamos yendo a ese extremo. Estamos hablando de dónde conseguir la mejor calidad de agua de mar, ¿no? Con garantías, Claro. porque nos olvidamos de que todos esos químicos de los que estás hablando, sustancias, son invisibles. Uno no coge agua de mar y ve no sé, los restos de medicamentos, los microplásticos, los pesticidas, no se ven, a simple vista es transparente. ¿Y qué me dice mucha gente? No, yo es que las filtro pues con un filtro de café. Y les No, digo, ¿y para qué? Y me dicen, pues para quitarle lo que tenga, pero es que falta la información, por favor. Un filtro de café quita partículas, arena, pero nada de bacterias ni no, claro. todo lo demás, ¿no? Entonces, Así es. ¿para qué se usa? Bueno, porque se recomienda así. Un error también, ¿no? Decir, no, paso por un Claro. filtro de café, está transparente y el agua está limpia. Eso se repite mucho en videos, digo. Eh, por eso saco el tema, porque es algo que a mí me inquieta especialmente. Son preguntas muy frecuentes que están calando en la gente, ¿no? Y que confunden. Vale, pues para terminar, pero bueno, no terminamos, ¿eh? Vamos a meternos en el tema de la marea roja. ¿Qué Ya. es? ¿Qué es? ¿Y por dónde anda la marea roja? ¿Hasta qué punto esto nos afecta? Cuéntanos, como especialista en el tema, Bien. tenemos Bueno, que pues al saber. respecto te puedo plantear, me puedo pasar horas hablando de Bueno, ello, bueno, pero vamos a 5 acotar, vamos a minutos. hacer breve. Marea roja es lo que comúnmente es el término con el cual designamos lo que en ecología se conoce como eh, el florecimiento de microalgas. ¿Qué es el florecimiento? Es el crecimiento exponencial en el número de células del fitoplancton y malamente llamado marea roja, ¿no? Porque pues ni es marea ni es roja. Este fitoplancton crece fundamentalmente por factores importantes como son los nutrientes, la temperatura y la luz solar. Recordemos que son fotosintéticos, entonces a mayor número de horas de luz durante el día, mayor fotosíntesis y entonces mayor posibilidad de crecimiento y reproducción. Entonces, cuando tenemos generalmente en el hemisferio norte, cuando nos llega el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, tenemos 12 horas de luz, ¿sí? En la latitud en la cual nosotros estamos, acá estamos en los 31 grados, no son las 12 horas de luz, en el equinoccio tal vez andemos en las 12, 11 horas y media, 11 horas 40 minutos, pero durante el invierno tenemos 9 horas de luz. Ustedes allá en el norte de España tienen en el invierno tal vez 7, 8 horas de luz, están más o menos a la altura de Nueva York, San Francisco, por allá, y durante el verano también tienen menos horas de luz. Pero regresando a la luz, mientras más horas de luz tenemos, mayor tasa fotosintética, mayor posibilidad de crecer y reproducirse. Nutrientes. Cuando tenemos nutrientes, son esenciales para el crecimiento de todo organismo vivo. Y cuando hablamos de nutrientes, nos referimos a nitritos, a nitratos, a silicatos y a fosfatos. Nitritos, nitratos, fosfatos, silicatos son fundamentales para Paréntesis el ahí. crecimiento. Lo que tú le llamas nutrientes, que puede sonar como algo positivo, eso viene de la agricultura, de los pesticidas, ¿o no? De los Eh, fertilizantes. Fertilizantes, mm, no.
Puede llegar por los fertilizantes, puede llegar el sulfato, el fosfato y el amonio, ¿sí? Son los fertilizantes, pero es diferente a los herbicidas, ¿eh? Sí, Los sí, herbicidas cada uno tienen tiene su función. halógenos Sí, y letal. pero sí pueden llegar por fertilizantes utilizados en la agricultura, pero Vale. también pueden ser descargados al mar por las aguas residuales domésticas. Los residuos orgánicos que tenemos cuando vamos terminamos los alimentos que desechamos por el caño, el agua, las aguas de albañal, ¿sí? Se van y llevan residuos de alimentos. Y esos residuos de alimentos son remineralizados por las bacterias en la franja costera en una zona muy somera, ¿sí? Poco profunda. Y entonces esas moléculas orgánicas que son proteínas, aminoácidos y demás van a ser degradados a nutrientes. Entonces tenemos un exceso de nutrientes. Y al tener muchos nutrientes y más horas de luz e incremento en la temperatura, vamos a promover el desarrollo de más células del fitoplancton. Y hay células que son muy tolerantes y muy competitivas, ¿sí? Entonces, muy competitivas en términos de que aprovechan los nutrientes más rápido que otras. Hay células, yo te pongo una célula del tipo A y una célula del tipo B, y esta célula del tipo A lo mejor es muy lento en su proceso de metabolismo de incorporación de nutrientes, y esta es muy rápido. Entonces, competitivamente la va a desplazar, esta va a desaparecer y esta va a permanecer. Y entonces tenemos que en el florecimiento algal o la marea roja, crece generalmente un solo o mayoritariamente un solo tipo de células que puede alcanzar del orden de millones de células por litro. Ojo, millones de células por litro, ¿sí? Cuando las comunidades normales en un ecosistema prístino podemos tener miles, decenas de miles y por muchos cientos de miles, pero no millones. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el florecimiento algal, lo que llamamos marea roja, predomina generalmente un tipo de célula. Se conocen en el océano mundial alrededor de 5.000 especies diferentes de fitoplancton. De esas 5.000 especies, alrededor de 200 son fuertemente competitivas y desplazan a las otras y nos producen florecimientos algales. Y de esas 200 se conoce alrededor de 70 especies que pueden producir toxinas. Toxinas que llamamos, son producto de su metabolismo. Por su propio desarrollo producen toxinas. Algunos, Margalef, un ecólogo excelente, mis respetos, es un ecólogo español que dejó mucho en ecología, aportó mucho en ecología y sobre todo en ecología del fitoplancton. Él hablaba de la guerra química. Dice, es una guerra química que estas especies del fitoplancton han desarrollado evolutivamente y entonces son sustancias que él llamaba sustancias genobióticas para hacer, al producir estas sustancias tóxicas, hacen que las otras especies se alejen. Entonces, competitivamente logran el dominio del ecosistema. Entonces, en esa guerra química, la producción de estas sustancias están afectando desde el punto de vista muy antropocéntrico la salud del hombre, ¿sí? Porque nosotros las clasificamos. Bueno, si nosotros somos expuestos a ese tipo de toxinas, podemos sufrir diferentes síndromes. El síndrome de tipo diarreico, pues los síndromes hablan por sí solos de los efectos que nos producen. Síndrome diarreico, síndrome amnésico, síndrome paralizante, síndrome neurotóxico y hay un quinto síndrome que se conoce como la intoxicación de la ciguatera. Y la intoxicación de la ciguatera se cuenta que es un conjunto de estos cuatro anteriores: amnesia, parálisis, neurotoxina y diarrea. Hay casos moderados, casos leves y casos extremos que pueden producir la muerte. Y entonces, ¿cómo es que llegan a nosotros esas toxinas? El fitoplancton es consumido por principalmente, ya sea especies planctófagas, peces pequeños, sardinas, anchovetas, lisas, o moluscos de concha, los ostiones, los mejillones, las almejas, los caracoles. Estos consumen fitoplancton que como han coevolucionado, algunos de ellos son tolerantes. Entonces el fitoplancton tóxico no les hace daño a ellos, los bioacumulan en lo que se conoce como hepatopáncreas. Entonces cuando nosotros extraemos estos moluscos o estos peces y nos tomamos un cóctel, nos comemos un ostión o dos o tres, nos comemos una docena. ¿Cuántos mejillones nos echamos en una comida? ¿Sí? Entonces ahí estamos
llevando una bioacumulación alta de este tipo de toxinas. Entonces, hay afectaciones importantes en la salud del hombre. Ya dije cuáles, la diarrea que te puede producir desde una diarrea moderada hasta una deshidratación y en algunos casos extremos la muerte. El síndrome paralizante, que puede ser un simple entumecimiento de la punta de los dedos, tal vez la lengua, los labios, hasta puede producir una parálisis cardíaca o una parálisis respiratoria. Una neurotoxina que puede producir simplemente un mareo o puede producir la inhibición del proceso sináptico, la transmisión de los procesos de coordinación motora se pierde y puede producirse la muerte. La amnesia, el síndrome amnésico puede producir desde la pérdida de memoria de corto plazo hasta tumores cerebrales. Y pues ya te decía yo de la toxina de la ciguatera, que es un mix de estos cuatro, ¿sí? Entonces, sí es un tema interesante, importante. De hecho, en los últimos años me he enfocado en los procesos y mecanismos que controlan y determinan el inicio, desarrollo y mantenimiento y posterior decaimiento de estos florecimientos algales y la producción de toxinas. Entonces, te digo, podría pasar horas, pero en términos así muy resumido, eso es una marea roja y las posibles implicaciones en la salud humana. Bueno, después de todo esto que nos has contado, ¿no? Y los efectos que puede tener sobre la salud, que la pregunta es, ¿la marea roja es algo visible? O sea, que se puede, ¿cómo se evita eso, no? Porque además de uno puede pensar, ay, qué miedo, no voy a ir a por agua de mar o a por peces, ¿no? A comer pescado, por si acaso ya está en contacto con la marea roja, ¿no? Tampoco queremos alarmar, pero sí que nos puedas decir esas precauciones de que esto rompe la idea esa de que el mar siempre está limpio y nunca pasa nada y da igual donde vayas, ¿no? Sí, Que, bueno, esto es interesante. ¿Cómo podemos buscar ese equilibrio para no alarmar, pero siendo bien, conscientes de que eso bueno, existe? sí. Como ya te decía, la marea roja o estos florecimientos algales son producidos por vegetales microscópicos y al ser vegetales, al igual que en la tierra, nosotros conocemos aquí en tierra y tenemos vegetales que dan flores con pigmentos amarillos, rosas, rojos, naranjas, diferentes tonos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes pigmentos. Entonces, dependiendo del pigmento que posean, es el color que nosotros percibimos. Cuando nosotros en el océano tenemos el desarrollo de estos florecimientos algales o microalgales, tenemos también que cada grupo o cada especie posee diferentes pigmentos. Algunos de ellos, en su mayoría, poseen un pigmento que se conoce como peridinina, que su color es rojo y por eso le llaman María Roja, la mayoría son. Entonces, ellos suelen tornar en la superficie del océano de color rojo. Cuando tenemos, te decía, del orden de millones de células de estas fitoplancton, puede ser que la superficie del mar se vea roja, verde, ligeramente amarilla, café, color marrón, color ladrillo, se ven de diferentes tonos. Entonces, cuando el florecimiento es muy alto, se percibe claramente. Habrá que conocer bien nuestro ecosistema, la playa. Pues yo te digo, yo tengo eh, 40 años en el estudio de los océanos desde el punto de vista físico, químico y biológico, pero los últimos 26 años los he dedicado al fitoplancton tóxico. Entonces yo ya te percibo, o sea, la experiencia te va diciendo, ahí hay marea roja y casi, casi te puedo decir qué especie es y más o menos la concentración, así compararme a la orilla. Pero bueno, esto requiere años de experiencia. Entonces, la gente que vive en la zona costera tiene que aprender a diferenciar esa superficie de océano que tiene enfrente de sí. Y entonces va a darse cuenta que puede percibir diferentes colores y entonces ahí puede apuntar o ir con la autoridad y preguntar si hay marea roja o no, si hay florecimiento algal o no, ¿verdad? Y entonces, pues ojo, si hay florecimiento algal, yo no saco agua de mar ahí porque estoy corriendo el riesgo. Puede ser que sea tóxica, no sé, no he analizado la especie, pero puede ser que no lo sea. Entonces, mejor no me arriesgo y me voy al océano abierto, me voy a traer agua de mar profundo. Hay algunas especies, muy pocas, de dinoflagelados y diatomeas que producen toxinas y no generan un cambio de color.
Estas pueden encontrarse en muy poca abundancia, ¿sí? Del orden de 10,000, 15,000, 20,000 células por litro. Y eso no es un número suficiente para producirte un cambio de color en la superficie del mar. No lo percibes, pero sí hay toxina, ¿sí? Es el caso de algunos dinoflagelados. Entonces, vale más no extraer, no arriesgarse agua de la franja costera, porque corremos ese riesgo. Ante lo desconocido, mejor me voy a la segura, me voy al océano abierto. Pues voy a compartir una anécdota para terminar, porque hace años, en estos 20 años que llevo utilizando agua del mar, en el principio yo también iba y cogía agua de la playa, de la costa, porque creía que era, pues en ese momento era la información que tenía, ¿no? Ahora ya Claro, nada que ver, estamos ya muy bien informados. La anécdota fue que un día fui a recoger agua a la orilla, pero que yo la usaba para muchas cosas, también para la piel, para el pelo, o sea, le daba uso no solo para beber. Y me llamó la atención que donde siempre recogía el agua, de pronto vi una mancha amarilla fosforescente y ahí dije, ostras, ostras, ¿qué es esto? O sea, de hecho, fue un antes y un después, eso que me sucedió, para plantearme, ¿y yo quién soy? Por más que yo tenga información del agua de mar para asegurar o garantizarle a las personas que me preguntan, bien, ve, ¿de dónde me recomiendas extraer el agua de mar? Creo que ahí cometemos un error, muchos expertos, cuando dicen, puedes ir a ese punto que el agua de mar ahí está limpia y no pasa nada, porque a mí me sucedió eso y ahí me empecé a cuestionar. José Luis, yo dije, no sé qué es esta mancha amarilla, me dio mal rollo, o sea, mala sensación, y nunca más volví a coger agua de ahí, por más que durante todos estos años sigo escuchando una y otra vez de la gente que no pasa nada, que la puedes coger de ahí. Creo que tenemos que ser responsables, porque si los que sabemos del agua de mar vamos y decimos abiertamente, en ese punto el agua de mar está limpia y no pasa nada, ¿quién es responsable si pasa algo? ¿La persona que ha ido a recoger el agua ahí o quien lo ha dicho porque se supone que tiene la verdad? Yo me planteaba esto y como periodistas o como, bueno, como personas expertas en el tema, tenemos que cuidar lo que decimos porque luego las personas van a confiar en nosotros. De ahí mi postura, ¿no? Que el agua de mar no está siempre idéntica en todos sitios. Danos tu aportación sobre esto, sobre este punto que dicen las personas. Ahí no pasa nada, puedes ir. Yo qué sé, si haya sucedido algo un rato antes, ha habido algún vertido que no lo podemos controlar. Es una claro, aberración hacer una afirmación así. claro, claro. Mira, el océano, al igual que nuestro planeta, lo podemos considerar como un organismo vivo. Al ser un medio vivo, está en constante cambio, en constante renovación, está en movimiento. Tú puedes ir hoy y extraer una agua en la franja costera y a lo mejor no ha habido vertimientos, no hay contaminación, y analizas el agua y puedes sacar de ahí. Pero eso es hoy. ¿Qué pasa horas más tarde? ¿Qué pasa mañana? No sabemos. Es un continuo, es un cambio continuo. ¿Qué es lo único que te puede garantizar el que puedas extraer el agua de ahí? Pues estar haciendo un análisis previo. La extraigo y hago el análisis. ¿Quién es el análisis? El ciudadano de a pie, nosotros del día a día, no lo podemos hacer. Es la autoridad. Es la autoridad de salud la que se encarga de que en la franja costera puedes decir, esta área puedes bañarte, esta área puedes extraer moluscos, aquí puedes cultivar. De hecho, hoy hay lo que se conoce como parcelas marinas. Hay la maricultura, que es un tema también muy actual, muy en desarrollo desde los últimos 30 años. Se está desarrollando mucho el cultivo de mejillones, ostiones, almejas, atunes en grandes cercos en los ranchos marinos, ¿sí? Ellos están obligados por ley y por la autoridad a estar realizando monitoreo continuo de sus aguas. ¿Qué nutrientes, qué fitoplancton, qué temperatura, qué pH, qué densidad? Todas las variables para poder decir que el organismo que están cultivando está libre de riesgos para el consumidor, para el comprador, para la exportación. Entonces,
ellos solamente son los que tienen la capacidad de decidir si puedes o no extraer agua de ahí. Eso, Qué buen ahora, ejemplo has puesto para todas esas personas que piensan que, no, si el agua en ese lugar es siempre idéntica. Si fuera así, no estarían haciéndole análisis recurrentes y pruebas porque puede venir fitoplancton, puede cambiar la temperatura, puede haber variaciones de muchos factores, ¿no? O sea, ahí acabas de dar un argumento también excelente para los que afirman eso. Y perdón que te he interrumpido, pero bueno, me estaba acordando claro, también de otra afirmación que se hace, y es una pregunta a mí que me hacen de forma muy recurrente, y es, tú métete al mar, a la playa, con una garrafa de plástico cerrada. Porque hay gente que me dice, me cuenta que hace esto, ¿no? Porque así se recomienda, vale. Métete, sumerges la garrafa y en la capa intermedia, no de la superficie ni de la profundidad, en la capa intermedia abres la botella, la llenas ahí, la cierras y la afirmación que se hace, y ese agua está más limpia. Ese agua ya no ha cogido la suciedad de arriba ni lo de abajo y está bien, pero por favor, qué rigor, qué falta de argumentos, pero muchísimas más personas de las que puedes imaginar hacen esto. Así que me encanta todos los argumentos y toda la explicación que estás dando y espero que esto lo escuche mucha gente. Y es más, cuando a mí me vengan a preguntar esto, que nos mandan muchos mails, voy a mandar esta entrevista, porque das la respuesta, que no quiero que me crean a mí, quiero que se busque la información de buena fuente y no claro. decir chorradas. Claro, claro, Así claro, que ahí te sí. lo paso. Entonces, Escucha. para concluir Sí, sí, sí. con esta pregunta, yo recomendaría, no nos expongamos, no corramos riesgos, traigamos el agua de mar profundo. Es difícil, bueno, pero hay compañías que lo hacen con ética, con profesionalismo, y pues yo prefiero pagar por un agua que me garantizan que es extraída de allá, de un vórtice, de un giro, y que viene del mar profundo, a comprar una agua que ha sido extraída y medio tratada y que no me garantiza que está libre de posibles sustancias o partículas o microorganismos que puedan afectar mi salud. Sí. Buen dato este, y aquí te van a hacer otro planteamiento, que tú lo hago yo a través de muchos de los que nos escucharán, y es, claro, pero entonces ya tengo que comprar el agua de mar, ya tengo que gastarme dinero de un recurso que es gratuito, que es abundante. Esto seguro que es un argumento para impedirme que coja agua de la orilla. Esto es muy típico. Y yo, que no, incluso si alguien tiene un barco, ¿no, José Luis Peña? Tienes un Sí. barco, tienes la manera de meterte kilómetros adentro. Fantástico, no estamos negando que uno tenga sí o sí que pagar el agua de mar a precio de oro o que sea inaccesible. Tenemos que hacer accesible a todos los niveles el agua de mar de calidad, en precio, en que sea un agua saludable, ¿verdad? Hay que buscar el Claro, equilibrio. Pero claro. es Sí, que si sí, no, parece que estamos como a favor venga, de la venta de agua de mar sí o sí. Y es algo que me dicen. sí, bueno, pues Te estoy polémico, pero poniendo, ¿eh? sí, Yo te estoy haciendo las preguntas que a mí me plantean desde hace años, sí, 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 en todas las polémico, conferencias. pues bueno, yo sí, bueno, yo sí prefiero pagar que arriesgarme Yo a tomar también, una yo agua. compro el agua de mar, Sí, es verdad, compro el agua de mar y hay otra agua que me la proveo para mí misma cuando tengo la posibilidad o la microfiltramos también. Hay muchos caminos, ¿verdad, José Luis? Terminamos con un mensaje positivo. Hay muchas maneras de conseguir un agua de mar de buen origen, hacer un proceso natural que no altere sus propiedades y beber un agua de mar con todas las garantías, ¿no? Sin poner el claro, riesgo la salud. El mensaje es que sí que hay opciones claro, y para todos los gustos, diría yo, pero evitemos los problemas, así porque es, así has es. dado argumentos fantásticos. ¿Quieres añadir algo más de todo lo que te he dicho o de lo que hemos compartido a modo de conclusión? ¿Qué Pues recomendación harías? O no sé, o lo que quieras. Te paso la palabra para bueno, terminar. bueno, cuando estamos hablando de agua de mar y estamos pensando en ella como el medio que nos va a aportar nutrientes, minerales y demás para mantener una salud adecuada, no necesito tener ningún padecimiento para decidir tomar agua de mar.
sino que yo sé que ahí tenemos 95 de los 118 elementos de la tabla periódica y ahí tengo hierro, tengo zinc, tengo calcio, tengo magnesio, tengo potasio, tengo cloro, tengo sodio, todos los elementos que mis células requieren. Yo digo, yo tomo agua de mar y no tengo que andar pagando en las farmacias por suplementos vitamínicos, por suplementos minerales, por otros. Entonces, a lo mejor si hacemos un análisis costo-beneficio, bueno, no quiero pagar el agua de mar, pero entonces voy por un suplemento al farmacéutico, va a salir más caro y no contiene los elementos ni las concentraciones necesarias para que mi matriz celular se desarrolle de manera eficiente metabólicamente hablando. Entonces, y la biodisponibilidad es otro tema importante. Estos minerales que tenemos en el agua de mar son biodisponibles, lo cual no encontramos en los encapsulados o en las pastillas o en los fármacos que nos están a veces dictaminando o recetando los médicos alópatas, ¿no? Entonces, yo me voy hacia el agua de mar como suplemento alimenticio en mi vida cotidiana y garantizar que viene de allá. Porque otro factor importante también que no hemos comentado, en la franja costera, el pH, ojo, el pH es un factor importante, es el potencial de hidrógeno. Y el agua de mar tiene un valor de pH del orden de 7.9 a 8.1 en promedio. Varía dependiendo del océano, el Atlántico, el Índico, el Pacífico, el Ártico, el Antártico, pero en promedio anda del orden de 8 a 8.1, 7.9, ¿sí? Eso me garantiza que hay un potencial de hidrógeno alcalino que va a fortalecer mi medio, mi sistema linfático, mi sistema celular, para que, pues, tenga un desarrollo fisiológico más adecuado que un pH ácido. Y en la franja costera, aguas, el pH con todos los aportes que tenemos tiende a ser ligeramente más bajo del 7.9. Y eso, a lo mejor no es tan malo que tenga un 7.8, un 7.7, pero ya cuando le bajamos, ahí sí yo no me arriesgo. Y el pH es un factor importantísimo a considerar también. Entonces, ojo con esto. Así es, muy buen dato. Podríamos haber hablado también en profundidad del pH y has hablado de la biodisponibilidad de los minerales. Esto ha sido solo un aperitivo de todo lo que se puede profundizar en el océano y sé que has hecho un gran resumen. Y me ha encantado lo de agua de la costa, agua de vórtice, o sea, tipo así robot, pero vamos, clarísimo, han dado los datos correctos. ¿Y qué opino yo en este sentido? Pues que, y desde mi experiencia, que cuando empiezas a utilizar el agua de mar como complemento para beber, para cocinar, nebulizaciones, higiene nasal, para la piel, enemas, para los ojos, para enjuague bucal, cuando le das todos estos usos, por más que pagues el agua de mar, siempre y cuando sea un precio razonable y tengas agua ahí en cantidad y de buena calidad, te ahorras tanto dinero en, ¿no? En medicinas, en visitas al médico, o sea, te sale económico porque ganas Claro. en salud, previenes muchos problemas y ayudas a que se reviertan otros muchos, a solucionarlos. Te facilita mucho la vida, te olvidas de la sal común y empiezas ya a Claro, usar el agua de mar en la cocina. Evitas comprar muchos productos cuando solo con el agua de mar puedes reemplazar bastantes y sin bastantes. efectos Claro. secundarios. Entonces, todos son ventajas. Al final la conclusión es esa. Hemos hecho toda esta entrevista y este recorrido partiendo de la contaminación, ¿no? Y del daño que le hacemos al mar para llegar a que sí, que hay que conseguir agua de mar de la mejor calidad posible y empezar a utilizarla. De eso se trata. Así es. Y, y esto, como decía, o sea, ¿por qué José Luis Peña, él como oceanólogo y doctor en ecología marina, es uno de los profesores del curso avanzado de talasoterapia? Porque para mí es fundamental que si queremos formar con el mayor rigor científico, tenemos que recurrir a buenas fuentes, a profesionales que de verdad llevan años y décadas, en su caso, investigando sobre los océanos, porque si no nos quedamos en la superficialidad, en el copia y pega, en el que uno dice algo sin fundamento y se repite hasta que otro considera que es verdad. O sea, y caemos
en muchos errores. Entonces, por eso creamos esta formación, porque dije, todas esas cosas que a mí me han inculcado sobre el agua de mar en estos 20 años, que yo he creído que eran ciertas, porque lo que yo te he planteado aquí, José Luis, es lo que yo creía y lo que a mí me han contado. No me lo he inventado ahora de la nada. O sea, que el agua de mar no se contamina, que el agua de la orilla es buena, que métete con tu garrafita y cógela. O sea, tantas ideas falsas que Falsas. son un riesgo y que por eso yo me planteé, dije, ¿dónde podemos ir a acceder a información de buena calidad? Y por eso está el curso avanzado de talasoterapia al que invitamos a participar y a sumarse a todos los profesionales de la salud o personas que desean profundizar, porque quien quiera quedarse en la superficie, este curso no es para él o para ella, esto es para los que se atreven a ir al origen de todo y aprender de verdad. Así que hasta aquí hemos llegado, un placer, José Luis Peña, de poder estar Gracias. aquí El compartiendo placer es contigo. mío. Sí. Y bueno, y esperamos que os haya resultado útil, darle difusión, compartir esa entrevista y que genere mucho ruido y haga pensar a más de uno y tomar decisiones más acertadas. Un fuerte abrazo. Gracias. Y recordemos que más allá de todas las cosas están los océanos. Que hay que cuidarlos, el origen. Así es. Gracias.